Bukele se convierte en un pelele, en un cómplice de la corrupción, pero también... Es curioso que use la palabra pelele, que es la misma frase que usa Maduro, que es la misma frase que usan todos los comunistas para atacar a Nayib Bukele. Y que lo diga este tipo. En un cómplice del autoritarismo, en una figurita más del neoliberalismo que tanto daño le hace a Latinoamérica. Oh, a Latinoamérica el neoliberalismo le hace daño, pero el comunismo no, vea. El comunismo no ha llevado a la prosperidad a toda nación que toca. El presidente salvadoreño, que muchos lo tienen encumbrado en un altar, demuestra que no tiene capacidad propia de resolución de conflictos y también... O sea, no tiene capacidad propia por no votar a favor como todos los demás, cuando a todos los demás no le incumbe el problema entre esos dos países. Cuando El Salvador dice y piensa por sí mismo y dice, bueno, aquí no me puedo inmiscuir, ese es el que no tiene criterio propio. O sea, según la cabeza de este pasmado, seguir la línea de todos los demás países es tener criterio propio. Deja muy en claro que simple y sencillamente es un empresario hecho político, tal y como es Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, y que está más preocupado por sus negocios en Miami, del lugar de donde es residente, que por... Pero mira qué curioso que ese empresario hecho político sí resolvió el problema enquistado de la delincuencia organizada en El Salvador, y el presidente de este señor, con toda la experiencia política que ha tenido durante los años, no lo pudo resolver. Los resultados hablan más que un papel. De resolver los problemas de su país. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Resulta que el día de hoy la OEA ya sesionó y ya prácticamente emitió un veredicto en el caso de la irrupción. Ah, la OEA. Bueno, veamos cómo se expresa el presidente de este señor cuando hablamos de la OEA. Me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea. Van a ver ahora. Bueno, aquí hay declaraciones de Nayib Bukele donde es evidente que Nayib Bukele no confía en la OEA porque la OEA trató de proteger a un miembro del Partido Arena que era un corrupto que pactó con pandillas. Hicimos con la ONU. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Entonces, que nos disculpe aquí el cerdo este, si El Salvador no confía en la OEA. Del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, con 29 países a favor y solo Ecuador en contra y una abstención que es como un voto en contra, pues obviamente las cosas se le tornaron difíciles y negras a Daniel Noboa, quien fue el que se abstuvo, y por eso decimos que es un voto en contra, porque no vale ni a favor, pero tampoco vale en contra. Entonces si no vale a favor, pues sí quitas una postura total. Entonces él solo se contradice. El que no quiso votar, el que tuvo miedo, porque ya tiene acuerdos con Noboa, acuerdos comerciales, es nada más y nada menos que Nayib. No, simplemente El Salvador no se inmiscuye en los problemas que tiene México con Ecuador. Y aquí le voy a dar yo mi opinión personal y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué México le da asilo a delincuentes de otros países?
Que nos responda esa pregunta este gordito. Que nos responda. ¿Por qué México le está dando asilo a delincuentes? Después que él nos responda eso, le podemos responder por qué Ecuador entró a la embajada y sacó a ese corrupto al que estaban protegiendo y se lo llevó. Bukele. Y les comento, lo de Ecuador es bastante grave porque El Salvador ahora se suma a este tipo de acciones, prácticamente arropa, prácticamente da la razón a Ecuador. Bukele no ha podido frenar el problema de la migración. O sea que cuando te abstenes a algo es porque estás a favor, según este tarado. Cuando él mismo ya dijo que una abstención no es estar ni a favor ni en contra. Pero bueno. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.